no oigo. Bueno, sin más preámbulos le doy la bienvenida al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, a Lorenzo Córdoba. Lorenzo, presidente, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola Leo, un gusto estar contigo. Qué gusto es saludarte y verte bien. Gracias, igualmente. Tengo muchas preguntas para el consejero presidente, pero quiero empezar con esto que ocurrió la semana pasada en Palacio Nacional, donde el presidente y su vocero dan a conocer un documento sin fuente alguna en el que se argumenta que hay una conspiración en contra, para ganarles el poder en el 2021, y aparecen los consejeros del INE, presidente. Bueno, lo primero, más allá de si el documento es cierto o no, creo que nadie ha ni reivindicado su autoría, ni mucho menos se ha identificado su fuente. Sí es grave, no tanto la existencia de un documento que plantea una alianza electoral, me parece que como se ha venido repitiendo frecuentemente, eso es normal en las democracias, pero que sí que alguien pretenda señalar que hay un grupo de consejeros involucrados en alguna de los bandos en una futura disputa electoral. Esto lo hemos rechazado desde el punto de vista formal como institución tajantemente, y a través de otros medios más informales como las redes sociales. Eso es absolutamente falso. El Instituto Nacional Electoral es una institución que por su propio rol está por encima de las partes en una contienda política, y el instituto tiene un compromiso con el arbitraje, esto quiere decir con la neutralidad respecto de las partes en la organización de elecciones democráticas, en donde serán las y los electores quienes definirán quiénes nos gobiernan y quiénes nos representan. El Instituto Nacional Electoral en ese sentido no está ni en contra de alguna fuerza política, ni a favor de alguna fuerza política. Simple y sencillamente por su rol, quienes integramos el INE estamos en una posición de neutralidad frente a las partes. Sí, pero me llama la atención la inclusión de los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque me parece que abre la posibilidad a desconocer los resultados, porque cuando se dice que ustedes son parte de una conspiración, de un complot, pues si los resultados son adversos para el gobierno, ellos pueden argumentar que efectivamente les hicieron trampa. Para el gobierno o para cualquier parte, Leo. Exacto. Me recordó mucho escuchar aquello o ver esas afirmaciones a aquel texto que probablemente recuerdes de Eduardo Galeano, en donde hablando del fútbol le dedica una parte al árbitro y dice que el árbitro, hablando del fútbol evidentemente, pero es aplicable, siempre está condenado a quedar mal con todos, con quien gana, porque quien gana, gana a pesar del árbitro, con quien pierde, por supuesto, pierde por culpa del árbitro. Y ojalá esto no sea una narrativa para tratar de construir argumentos de tirios o de troyanos respecto para justificar lo que va a pasar en las urnas el próximo año, que va a haber partidos, todos los partidos van a tener votos. En México es un país plural, algunos tendrán más que otros dependiendo de cuál es la voluntad de los electores, pero es normal en democracia. Y sí me preocuparía que esto fuera el arranque de una narrativa que eso no le conviene a nadie. Finalmente habrá ganadores, habrá perdedores, como ocurre en democracia, no ocurrirá de una vez y para siempre, y lo que sí sería muy grave es que haya quien quiera construir esta narrativa desde un año antes de que arranquen las elecciones. Por eso fue importantísimo el deslinde de parte del árbitro, que aquí reiteramos, nosotros no estamos ni a favor de alguna fuerza política, ni en contra de fuerza política alguna, porque es contrario al rol y a la misión constitucional que tenemos. Ahora, el asunto es que hoy en día está en el gobierno un partido que consistentemente se opuso y desconoció los resultados electorales, y me refiero desde luego al presidente López Obrador en 2006, 2012, y en 2018 que ganó dijo que fue a pesar de los árbitros electorales. Ahora bueno, no lo dijo él, eso lo han dicho algunos intelectuales aspirantes a convertirse, supongo, en orgánicos, que han venido construyendo esa narrativa, que es absolutamente falsa, por supuesto, y que creo que vale la pena mencionar que no es el dicho del presidente. Es correcto, pero a mí lo que me preocupa es, vamos a un proceso electoral y creo que hay que remarcar, presidente, consejero presidente, el hecho de que los dados no están cargados hacia ninguno por parte de los árbitros.
absolutamente. De hecho, es la única razón por la que se puede explicar, Leo, este fenómeno de alternancia que hemos tenido en los últimos 5 años en procesos electorales federales y locales que han revelado el momento de mayor alternancia en nuestra historia democrática. Y no hay un solo beneficiario. Todos los partidos políticos se han beneficiado de este fenómeno, lo que habla de la existencia de condiciones para que quien tenga más votos, sea quien sea, ocupe o gane las elecciones y ocupe los cargos de representación política o bien de gobierno. Con un dato adicional, Leo, la verdad, esto es parte de nuestra historia democrática. Si tú revisas los últimos 10 años, prácticamente no hay partido político que no haya recurrido al argumento de que no perdió en las elecciones, sino que las elecciones fueron fraudulentas y se las robaron. Todos los partidos políticos han, en mayor o en menor medida, en distinto momento, han hecho gala de este poco compromiso democrático que rompe con aquello que, recordarás, Leo, Felipe González, luego de haber salido después de varios años del gobierno en España, subrayó como la condición, una de las condiciones de funcionamiento de la democracia, que es la aceptabilidad de la derrota. Digamos que la aceptabilidad de la derrota todavía no es un patrimonio común de nuestra clase política en general. Y por bueno, eso mismo, ese dato de que ya todos pasaron por ahí, ya todos ganaron, ya todos perdieron y ya todos se quejaron, debería de ser el argumento para decir, oigan, sí tenemos buenos árbitros, ¿no? Ya dejen de quejarse, ¿no? Y mira, reglas que sin duda pueden mejorarse. Claro, y que yo digo, lo hemos discutido muchas veces en este espacio, Leo, son reglas con un montón de prohibiciones, son reglas muy abigarradas que deberían aligerarse, pero son las que tenemos. Y con estas reglas, todos los partidos políticos en algún momento han ganado y se han beneficiado del voto en las urnas. Eso quiere decir que la cancha, para decirlo eufemísticamente y volviendo al fútbol, está pareja. Y que quien gana y pierde elecciones es porque ha logrado conseguir el respaldo de las y los ciudadanos, votos de ellos, y el castigo de que también se expresa muchas veces en las urnas. Hoy el voto en México no solamente sirve, Leo, para elegir a nuestros representantes. También, afortunadamente, como ocurre en democracias, sirve para premiar o para castigar las buenas o las malas acciones de gobierno. Así es. Bueno, yo tengo muchas preguntas al proceso electoral, presidente, consejero presidente. Quiero empezar. Ya hay un plan de contingencia del tema del COVID-19. Todo parece indicar que vamos a llegar a junio del año que entra sin vacuna, y me preocupa que porque parte de la fortaleza del árbitro electoral es que quien hace las elecciones, quien abre las casillas, las organiza, conta los votos, llena las actas, son los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen que tener las garantías de que no se van a contagiar el día de la elección. ¿Qué va a pasar con eso, presidente? Bueno, Leo, justamente esa es una de las razones que nos llevó a posponer, que no a suspender, a posponer la realización de las elecciones en Hidalgo y en Coahuila, que debieron haberse realizado hace 8 días. Imagínate, en el pleno pico de la pandemia. Por eso mismo, creo que es muy importante ver lo que está pasando en el mundo. No es un problema de la democracia mexicana, es un problema de todas las democracias. Hay estando parte de esa discusión global, y evidentemente creo que habrá que tomar una serie de medidas de prevención, de distanciamiento, probablemente de dispersión de los centros de votación tal como los conocemos. En fin, se trata de una serie de medidas que habrá que ir analizando y sobre todo que habrá que ir explicando, Leo. Nosotros no podemos llegar a la semana previa a la elección a decir a las y los ciudadanos cómo se va a votar. Tenemos que ir tomando estas medidas, y creo que es indispensable que podamos aprovechar de espacios que tan generosamente como el tuyo se abren para este propósito, para que podamos explicar lo que van a hacer las elecciones en contextos de post-pandemia, ¿no? Y ya están trabajando al respecto, supongo, en un plan de contingencia. Hemos estado, te digo, en contacto con instituciones electorales de otros países. Hemos estado analizando lo que ha ocurrido en países que ya fueron a las urnas, como Corea, por cierto. Desde ahora se están tomando ya prevenciones, y lo verás cuando se abran los módulos para la operación regular. Va a haber espacios mucho más amplios y con micas protectoras, con acrílicos, para tratar de mantener una distancia y circunstancias de prevención. Es muy probable, mira, una de las cosas que ahora nos decía la Escuela de Ciencias Médicas, que es la que realiza la tinta indeleble, la tinta indeleble resulta que es aséptica, es decir, porque una de nuestras preocupaciones es cómo vamos a poner. Bueno, todo eso tenemos que
Claro. ir avanzando, y sobre todo tenemos que explicarlo, tenemos que hacer mucha pedagogía en este sentido, pero ya te lo digo desde ahora, estamos ya pensando en cómo van a ser las elecciones más adelante, ¿no? Presidente, otra de las decisiones que han pospuesto es lo de los nuevos partidos. ¿Ahí qué nos puede decir al respecto? Bueno, lo tuvimos que posponer porque la alternativa era, si cumplíamos las fechas que decía la ley, tener que regalar los registros, y esto evidentemente no lo vamos a hacer. Hay una serie de revisiones que estamos justamente hoy instrumentando, como por ejemplo revisar que no haya dobles afiliaciones, porque como está prohibida la doble afiliación, valdría solamente la última voluntad expresada por las y los ciudadanos. Esto puede eventualmente alterar lo que preliminarmente parecería que han cumplido estas agrupaciones, es decir, el quórum en las asambleas, el número de asambleas realizadas y el número de afiliados. Eso se puede caer. Tenemos que revisar también, ya le hemos pedido a la Secretaría de Gobernación que nos entregue el registro de todos los ministros de culto y de las iglesias para garantizar que no haya uno de estos entes prohibidos que haya intervenido en la creación de uno de estos partidos. Hemos pedido lo mismo por lo que hace a los listados de los afiliados de los sindicatos a la Secretaría del Trabajo para que no haya organizaciones corporadas. Es decir, estamos verificando que se cumplan con las reglas, y por supuesto falta también revisar las cuentas. Por eso hemos decidido posponer, idealmente, ese es nuestro propósito, justo antes del arranque del proceso electoral, es decir, antes de septiembre, de la primera semana de septiembre, la definición respecto de los registros. Pero creo que hay una premisa: nadie va a dar base por bola, como suele decir, a partidos políticos que tenemos que verificar que hayan cumplido con los requisitos estricta y puntualmente. ¿Cuántos siguen vivos? Hoy son 7 partidos los que han presentado su solicitud, es decir, los que han pasado a la fase de revisión de todos estos requisitos. Pero, es decir, a lo más podríamos tener 7 partidos, pero muy probablemente, pues bueno, con esta criba, este número pueda variar. Eventualmente podría no pasarlo al final del día a alguno de estas organizaciones. Por eso tenemos que hacer esta revisión muy específica y muy puntual. Y todavía faltaría, por supuesto, el recurso que tienen con el tribunal, ¿no? Por supuesto, todas las decisiones del tribunal del INE se pueden impugnar ante el Tribunal Electoral, y bueno, supongo que pase lo que pase, será una decisión impugnada, porque se otorgan registros, porque habrá quienes no quieren, digamos, o participar en el reparto de las prerrogativas de los partidos. Por ejemplo, el financiamiento público no va a crecer si hay nuevos partidos. Simple y sencillamente se va a distribuir entre más actores. Y si se niegan los registros, pues seguramente quien se vea desfavorecido va a recurrir al... Permítame hacer una pausa, consejero presidente. Le quiero hacer más preguntas, sobre todo el tema de la reelección. Yo tengo muchas dudas al respecto, creo que usted también, pero regresamos en un momento más. Estamos platicando con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, con Lorenzo Córdoba. Presidente, la reelección. Este es un nuevo factor también que hay que tomar en cuenta en esta elección. Si no me equivoco, se van a poder reelegir diputados federales, presidentes municipales y diputados locales. ¿Es correcto, no? Así es, Leo, así es. Ahora, es lo que está previsto. ¿Con qué reglas? Bueno, ese es un buen punto. Mira, en el plano del ámbito local, tanto de diputados como de alcaldes, digamos que de alguna manera está salvado el problema, porque en los años previos ya se han establecido en el plano local las reglas para la reelección. De hecho, en 2021, muchos de los que serán elegidos podrán serlo en una consecución, es decir, podrán ser reelegidos en el plano local. Lo que sí es novedoso es que en 2021 será la primera vez que esta regla de reelección aplica para los diputados federales. Y en los diputados, en el Congreso de la Unión, nunca regularon esta figura. Tú recordarás que lo quisieron hacer justo antes de que suspendieran sus trabajos. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que fue muy polémico, pero en el Senado de la República decidieron no continuar el proceso legislativo. El punto es que hoy ya no se pueden modificar las reglas, como sabes, porque estamos dentro de los 90 días antes del arranque del proceso electoral, que comenzará en septiembre, y por lo tanto no hay reglas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que alguien tiene que poner esas reglas, y lamentablemente va a tener que ser el Instituto Nacional Electoral. No nos toca.
Lo vamos a tener que hacer porque nosotros no podríamos, digámoslo así, acompañar la irresponsabilidad del Congreso que dejó durante 6 años, digamos, este vacío legal, no lo subsanó, pues no cumpliendo con nuestra responsabilidad. Hay quienes han llegado a decir, bueno, pues no les apliquen la reelección como una manera de sancionar, pues no se resuelve una falta a la Constitución con otra falta a la Constitución. Vamos a tener que poner estas reglas y seguramente habrá jugadores que estarán inconformes con ello. Un elemento adicional de desgaste al árbitro electoral, pero digamos, en este contexto tiene que haber responsabilidad en algún lado. Y la vamos a asumir teniendo que emitir estas reglas en las próximas semanas, en los próximos 2 meses, digamos. Una de las reglas, por ejemplo, es si pueden reelegirse estando en el cargo o tienen que pedir licencia. En efecto, mira, como te decía, en el ámbito local ya todos los estados tienen sus reglas de reelección. Sin embargo, no hay una única línea. Es decir, en el ámbito local encontramos legislaciones que le piden a los legisladores que se separen, que pidan licencia del cargo, digamos, en el periodo de las campañas. Hay otros estados en el que esto no es requerido. Hay estados en los que, claro, las reglas de financiamiento esas sí son comunes. Pero lo que te quiero decir es que hay mucha diversidad de regulación en el plano local. Y el Tribunal Electoral y la Suprema Corte han validado esta diversidad de reglas. Entonces nosotros vamos a tener que dar. Y muy probablemente, bueno, ya tenemos un buen pulso de lo que fue este intento de reforma legislativa que no fue aprobado, que generó una amplia discusión pública, criticando el hecho de que no se estaba planteando que las diputadas y los diputados que se van a reelegir pues tengan que separarse del cargo. Nosotros tenemos que optar. Y ahí, lamentablemente, no hay una única directriz, hay un abanico de posibilidades sobre los que tendremos nosotros que ir tomando nuestra decisión. Otra, por ejemplo, que se me ocurre es, hoy un diputado que pertenece, vamos a decir, al PRI, ¿se puede reelegir bajo las siglas de Morena? Eso no, porque porque eso sí está en la Constitución. Ah, eso sí está. Es decir, un partido se puede reelegir por siglas distintas siempre y cuando haya renunciado antes de la mitad del mandato para el que fue electo del partido que originalmente lo postuló. Pero es lo único que dice la Constitución. Sí. Entonces, pues bueno, todo lo demás tendrá que ser sujeto a una regulación, y yo diría muy pronto, porque entre antes tengamos las reglas, pues más certeza vamos a inyectar a todos los que quieran hacer uso de esta figura, ¿no? Y por cierto, creo que es muy importante decir algo. Hay quien está planteando que la reelección puede entrar en contradicción con otros principios, como por ejemplo el de la paridad en las candidaturas. Sí. Y en eso sí queremos ser muy enfáticos desde ahora. Una cosa es el derecho a reelegirse que tienen las y los legisladores, y otra cosa la obligación de los partidos políticos de cumplir con el principio de paridad. Ese se va a vigilar que se cumpla, pase lo que pase. Pero ¿cuál va a pesar más, presidente? ¿Cuál va a pesar más? A ver, es que son dos cosas distintas. Sí. Una cosa es el derecho de los legisladores a reelegirse, y es un derecho de los legisladores, las y los legisladores, y otra la obligación del partido. No vamos a permitir, como ya ha pasado en otras ocasiones, que la reelección ahora, como ocurrió con la democracia interna, en fin, se plantee como ¿sabes qué? No te voy a poder cumplir con la paridad. Eso no lo vamos a permitir. Pues muy interesante, consejero presidente. Espero que esta sea la primera de muchas pláticas con usted en este año electoral. Ya menos de un año, Lorenzo. Así es, estamos con la cuenta regresiva, y sobre todo porque parece que a los actores políticos se le queman las habas de estar en campaña. Yo lo que diría es, tengamos paciencia, ya habrá ocasión para ello. A mí me preocupa mucho que la polarización, que es natural en las campañas, es normal que en una campaña las posiciones se contrasten, esté anticipándose tanto tiempo, pero sobre todo esté sumándose con ese factor de intolerancia en donde el de enfrente parece ser un enemigo al que a toda costa tienes que derrotar y que no tiene ningún tipo de legitimidad para contender democráticamente, porque esa es una polarización. Hay muchos tipos de polarizaciones. Esa sería una polarización, si se suma con la intolerancia, que sin lugar a dudas no es una actitud democrática, ¿no? Pero bueno, ya estamos en la cuenta regresiva, mi estimado Leo, y con todo el ánimo de seguir comentando y explicando lo que van a ser estas inéditas elecciones post pandemia, ¿no? Gracias, consejero presidente. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Quédese aquí con Genaro Lozano.